Y bueno, en este video les voy a enseñar a cómo darle mantenimiento a una base de datos desde SQL Server mediante SQL Profiler para verificar los procesos y todos los logs que se dan en la base de datos. Además, al final del video les voy a mostrar a cómo revisar el Activity Monitor para así revisar el rendimiento y los recursos que se están usando en la PC mediante la administración de una base de datos. Bueno, y luego de que estemos dentro de SQL Server, debemos acceder a la base de datos. En este caso voy a utilizar la base de datos venta. Y ahora procederemos a darle el monitoreo en sí. Primero tenemos que darle acá en el menú a Tools, seleccionar la función de SQL Server Profiler para que entre a SQL Server Profiler. Luego que estamos adentro, conectamos al servidor. Luego creamos el nombre del trace o del camino para hacer el monitoreo. En este caso le voy a poner monitoreo base de datos ventas y la fecha, que sería día 20 del mes 4 de 2023. Seleccionamos el Save to Table. Esto hará que el monitoreo en sí se guarde en una tabla que se va a crear dentro de la base de datos que hayamos seleccionado. En mi caso sería la base de datos venta. Entonces para ello debemos conectarlo de nuevo. Entonces aquí seleccionamos la base de datos que vayamos a usar. En mi caso es la base de datos venta. Aquí nos indicaría el nombre de la tabla que se va a crear. En este caso se va a crear con el nombre del camino. Luego de darle OK, aquí podremos seleccionar el máximo de campos que queramos que se inserten en la base de datos donde se guardará el monitoreo. En este caso, yo no voy a seleccionar un número exacto de campos que se vayan a registrar. Entonces, luego le podremos dar a correr y listo. Ya aquí tendremos creado nuestro monitoreo hacia la base de datos en SQL Profiler. Y ahora volvemos al SQL Server para darle autenticidad a que el camino del monitoreo ha sido exitoso. Entonces vamos a seleccionar la base de datos ventas, que ese es mi caso, que yo seleccioné. Entonces aquí se ve la tabla nueva creada que creamos en el SQL Server Profiler. Entonces vamos a agregarle registros a las tablas para luego verificar que se ha guardado el proceso en el monitoreo. Ahora voy a insertar el último registro en la tabla de pedido. Ya tengo previamente insertados los registros en la tabla cliente y en la tabla comercial, ya que sin llenar esas dos tablas no puedo llenar la tabla de pedido por la clave foránea en los ID del cliente y la ID del comercial. En este caso la ID del pedido se va a generar automáticamente. Entonces vamos a ponerle un total de, por ejemplo, 20,000 pesos en la fecha de hoy, 20 del mes 4 de 2023. El ID del cliente vamos a ponerle el 1 y el ID del comercial vamos a ponerle el 9. Y ya luego de haber insertado todos los registros en la base de datos, voy a refrescar la base de datos para así acceder a la tabla del monitoreo, para asegurarme de que todos los procesos han sido guardados en la tabla. Le damos aquí a seleccionar y aquí estarían todos los procesos que se han dado en la base de datos desde que inicié el monitoreo en SQL Server Profiler hasta que terminé de insertar los registros en la base de datos. En este caso se han generado 508 procesos. ¿Cómo sé esto? Porque hay solamente 508
registros insertados en la tabla. Ese es el número equivalente a todos los procesos que se han dado en la base de datos hasta ahora. Y bueno, como lo prometido es deuda, ahora vamos a acceder al Activity Monitor para revisar el rendimiento que ha tenido la computadora después de hacer todos esos procesos. Entonces, para acceder al Activity Monitor debemos venir aquí en el menú a este icono que dice Activity Monitor y le damos un simple clic. Aquí se generarían estas tablitas. Aquí vendría diciendo el tiempo del proceso que se dan, las tareas que están en espera y aquí las ejecuciones solicitadas, que en este caso serían muy pocas porque tenemos muy pocos procesos en marcha. Aquí podríamos ver los procesos que se están dando actualmente o que se han podido registrar. Aquí vemos los recursos en espera, que serían estos. Aquí vendrían siendo los datos. Aquí no tenemos ninguno. Y aquí vemos las queries activas recientemente. Y aquí estamos viendo las queries activas en el momento. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Hemos aprendido a cómo realizar un monitoreo de base de datos desde SQL Server y SQL Profiler. Además de eso, vimos cómo acceder al Activity Monitor para chequear el rendimiento que ha tenido el CPU, o sea, la computadora en sí, durante el proceso de una administración de una base de datos. Mi nombre es Leandro Mieses y esto ha sido todo por hoy.